Joshua Bellot es analista económico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joshua. Ramón, muy buenas tardes, un gusto poder estar nuevamente contigo. ¿Cuán creíble es la afirmación de Carlos Romero? Y no quiero que entremos en un careo de carácter político, sino que estamos hablando de un tema muy sensible, porque no estamos hablando tampoco de una institución cualquiera, sino del Fondo Monetario Internacional. Joshua. Ramón, independientemente de la palabra de Carlos Romero, lo que sí la población debería enterarse es que en realidad el FMI prepara unos informes sobre la economía de los países, en este caso latinoamericanos, eh, anualmente, ¿no? Este informe es anual y han salido ya los informes para muchos de los países, pero el informe para Bolivia no ha sido publicado. Uno no encuentra este informe en la página web del FMI y preguntando un poco, pues sabemos que el gobierno tiene algunas observaciones sobre este informe, ha evitado que se publique. Y bueno, hay algunos borradores que han circulado, o algún borrador que ha circulado, me parece, y bueno, de ahí es que se ha filtrado, digamos, alguna información. Claramente sí han salido algunos datos, ¿no? Que fueron precisamente los referidos al crecimiento y la inflación. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, han publicado sus previsiones de crecimiento para el 2024, donde estas cifras pues tienden a bajar, ¿no? Y el FMI apuntó, digamos, a 1,6% el crecimiento de la economía boliviana para este 2024. Sabemos que está muy por debajo de las previsiones del gobierno, pero todos los organismos internacionales, digamos que han coincidido en estas previsiones de menor crecimiento y mayor inflación también, ¿no? Porque el FMI nos dice que para este 2024 tendremos por lo menos 4,5% de inflación, que es marcada por el índice de precios al consumidor. ¿No cree usted que la información que viene absolutamente corroborada por un organismo del peso específico del Fondo Monetario Internacional debería ser divulgada? ¿Que tenemos todos los ciudadanos bolivianos el derecho de conocer esa información? Joshua. Por supuesto, Ramón, pero en realidad esto pasa con muchas cifras de la economía boliviana, ¿no? Obviamente podemos quejarnos, podemos patalear un poco, pero sabemos que al gobierno no le da la gana de publicar muchísimas cifras. Y por supuesto, hacer un seguimiento a la economía sin tener cifras es muy complicado. Podemos especular, podemos decir muchas cosas, pero el gobierno pues tiene un poder demasiado grande, digámoslo así, en términos políticos, y evita, mira, incluso que salga este informe del FMI que Es está que estipulado en un convenio que se tiene con estos organismos internacionales en el le conocido debemos, artículo 4. le debemos mucha plata al Fondo Monetario Internacional, porque claro, ¿verdad? Las deudas en algún momento se tienen que pagar. No es cuestión ahí de ir endeudándose y luego decir, claro, cuando nos conviene sí son necesarios. Cuando no nos conviene, normalmente se les llama fondos buitres. ¿De qué estamos hablando, Joshua? Mira, Ramón, no es que las deudas sean muy grandes, entre comillas, con el FMI y con los organismos multilaterales en general, ¿Cuánto es la deuda pero yo externa creo, a día sí, de pero hoy? yo creo que este es un tema aparte, ¿no? Porque en realidad cuando uno es parte de este Fondo Monetario Internacional, pues tiene ciertas obligaciones, ¿no? Tiene deberes, tiene responsabilidades, como en cualquier convenio a nivel internacional, y No, estos es se como deberían cuando tú tienes cumplir. una deuda con un banco, Joshua. La deuda con el banco tiene una serie de prerrogativas que tú tienes que cumplir, ¿o no? Es exactamente lo mismo, con ciertos condicionantes, pero No, banco es banco. sí, sí, o sea, hay ciertas condicionantes con cualquier tipo de préstamo, por Correcto. supuesto, pero a nivel internacional no funciona de la misma forma que a nivel individual, digamos, un préstamo que yo adquiero con un banco. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene, digamos, como objetivo regular
precisamente el funcionamiento de la economía en su conjunto. Y muchas veces pues hay negociaciones, hay flexibilidad. Claro, Tú sabes que las hace cómodas muchos años cuotas. se ha Lo que condonado pasa, la deuda. a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, de acuerdo a la normativa vigente bancaria en Bolivia y en muchas partes del mundo, los bancos sí te pueden ejecutar, porque eres una persona, pero el Fondo Monetario Internacional no puede ejecutar a un Estado, a un país, ¿verdad? Pero sí, sus opiniones, sus referencias, sus parámetros son tomadas muy en cuenta por otras, por ejemplo, otras instituciones como las calificadoras de riesgo. Y si yo quiero hacer una inversión en Bolivia, ¿en qué me voy a fijar? Me voy a fijar en los parámetros macroeconómicos. Voy a creerle al gobierno de ese país donde no existe seguridad jurídica, y esto está probado, o voy a creer a los organismos internacionales que me dicen, cuidado, Bolivia no es un país fiable para invertir. ¿Qué es lo que hago en este caso? Por ejemplo. Ramón, yo siempre creería a los organismos internacionales, porque estos trabajan con datos del propio gobierno, no se inventan nada, ¿verdad? Entonces, claro, el discurso del gobierno podrá decir que ellos están haciendo cualquier cosa, no toman en cuenta. Cada que nos redujeron la calificación, empezaron con el discurso ese, ¿verdad? Primero el imperialismo, nos quiere fregar, nos quiere molestar, quiere hacer daño a Bolivia, no están tomando en cuenta estas políticas que estamos haciendo, pero eso es puro cuento. Sí, estamos de acuerdo, hay cierta presión de los organismos internacionales, pero mira, Ramón, a diferencia de otras épocas, también hay créditos condicionados, ¿no? Dependiendo para qué. Es verdad. Bolivia, durante todos estos años, digamos, no ha tenido necesidad de tener ningún condicionamiento respecto a los préstamos, porque la economía, entre comillas, ha estado estable, digamos, ¿no? No ha habido crecimiento, ha habido mayor desempleo, desaceleración económica, pero digamos, se ha mantenido cierto tipo de estabilidad. Si se profundiza la crisis, obviamente habrá que acudir a organismos multilaterales como el FMI, por ejemplo, para créditos de liquidez, no sé, para problemas de balanza de pagos como el que tenemos ahora. Lo acaba de hacer Milei. Y probablemente esos créditos sí vengan condicionados. Y la condición es, bueno, señor, si usted está haciendo mal esto, pues debe revertir este tipo de políticas. Y claramente, por lo que yo conozco, digamos, entre comillas, de este informe, que ya debió salir hace un mes, digamos, la crítica del Banco Mundial está apuntando a la política fiscal, especialmente. La crítica del Fondo Monetario, no, cuidado, veces, no es lo mismo. Fondo Monetario o Banco Mundial. Perdón. No, perdón, me equivoqué. Del Fondo Monetario. Bien. ¿No? Estábamos hablando del Fondo Monetario. Y está bien, no se preocupe. Sí, es que es diferente. Sí. En este informe, entonces, yo tengo entendido que apunta a la política fiscal, porque todos sabemos que el gobierno ha estado gastando y raspando la olla ya durante muchos años. Y eso, lamentablemente, tiene consecuencias, y las consecuencias son las que estamos viviendo ahora. Hay inflación, aunque el gobierno lo niegue y el IPC no lo calcule. Hay desaceleración económica, las exportaciones están bajando, hay una crisis de balanza de pagos, no hay dólares en el país, y todo apunta a que esta situación se va a profundizar, precisamente, Ramón, porque hemos dicho muchas veces que el modelo se ha agotado, y esto quiere decir que ya no hay pues salida. Cuando ya estás compitiendo, no sé, en una carrera, puede ser una de 10 kilómetros, llega un momento en el que ya no puedes dar porque tu físico no te responde. Si me permite la metáfora deportiva, si yo me dopo, si yo me tomo una sustancia prohibida por el Comité Olímpico Internacional y me dopo, puedo ganar esa carrera de 100 metros. Con dopaje. No me gusta tu ejemplo, porque en realidad cuando estamos hablando de la carrera, la producción es la velocidad a la que vas y los kilómetros que recorres. Bolivia lamentablemente nunca se ha dopado, porque si nos hubiéramos dopado como economía hubiéramos empezado a generar mayor valor, y eso nunca existió en Bolivia. Hemos vivido un modelo de gasto, muchos dicen auge, digamos, entre el 2011 y el 2014, pero en realidad no fue auge, sino que vivíamos bien porque había mucho gasto. Nunca invertimos para generar nuevo valor. Eso realmente debería ocurrir en una economía, ¿verdad? Que se invierte y se genere nuevo valor, con eso nuevo empleo y con eso crecimiento, pero crecimiento para todos.
La economía boliviana es una economía que funciona con 100 empresas. Los demás no aportan a la generación de valor ni empleo, y esto es resultado del modelo, no solamente del movimiento al socialismo, sino de décadas atrás. La economía siempre ha sido oligárquica. Entonces, si han dopado a alguien en la economía, pues es a esa pequeña oligarquía, ¿verdad? Y no a todos los bolivianos. Qué lindo hubiera sido recibir un dopaje y eso hubiera significado mayor inversión, mayor generación de valor, más empleo y todo eso.